Estoy de pie en el estacionamiento, viendo a Derek llegar en su Ferrari nuevo. Rojo cereza del tipo que llama la atención. Él sonríe como si acabara de ganar la lotería. Y yo con mi carta de renuncia en la mano, lo veo salir de un coche que cuesta más de lo que ganaré en 3 años. Todavía no me ve, está demasiado ocupado admirando su reflejo y los cristales tintados. Laura. Finalmente me nota. ¿Qué te parece? La acabo de recoger esta mañana. Sonrío con esa clase de sonrisa que no llega a los ojos. Es precioso, Derek. Sí, bueno, ya sabes cómo es esto, trabajar duro, disfrutar a lo grande. Pasa la mano por el capó. Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Necesitas algo? Sostengo el sobre. Renuncio. Se le va el color de la cara. ¿Qué estás haciendo? Renunciando. Con efecto inmediato. Él se ríe. No es una risa nerviosa, sino una risa de confusión genuina. ¿Por qué es por los aumentos? Laura, ya te dije que ahora mismo no hay presupuesto. ¿Entiendes, verdad? Los tiempos son difíciles. Vuelvo a mirar el Ferrari y luego a él. Sí, Derek, lo entiendo perfectamente. Me llamo Laura y hasta este momento había sido desarrolladora de software en Apex Solutions durante 4 años. No era desarrolladora senior ni líder, solo una desarrolladora que ganaba $19 la hora corrigiendo errores en un código por el que los clientes pagaban a mi empresa $500 la hora. Pero me estoy adelantando. Permítanme llevarlos 6 meses atrás. A cuando todavía creía en cosas como la lealtad y el esfuerzo. A cuando pensaba que si trabajaba lo suficiente, alguien lo notaría. Era un martes por la mañana, lo recuerdo porque los martes siempre eran un caos. Michael tenía rondas de cirugía temprano en el hospital, lo que significaba que yo estaba a cargo de los niños. Liam, que tenía 7 años, había decidido esa mañana que odiaba, absolutamente odiaba, sus zapatos, todos sus zapatos cada par. Amigo, no tenemos tiempo para esto, le dije ya con 15 minutos de retraso. Se sienten raros. Ayer estaban bien, hoy están raros. Sofía, que tenía 5 años y ya era demasiado lista para su propio bien, levantó la vista de su cereal. Quizás le crecieron los pies de la noche a la mañana, eso pasa, ¿sabes? Tus pies no crecieron de la noche a la mañana, Liam. Finalmente llegamos a un acuerdo con las zapatillas de dinosaurios, que al parecer habían sido aceptables todo el tiempo, y los llevé a la escuela con 3 minutos de sobra. Entré al estacionamiento de Apex Solutions a las 8:45, lo que significaba que llevaba 15 minutos de retraso, y eso a su vez significaba que Derek definitivamente diría algo. Me estaba esperando junto a mi escritorio, por supuesto. Buenos días, Laura. Me alegra que pudieras unirte a nosotros. Lo siento, Derek, emergencia con los niños. Claro. Bueno, cuando tengas un momento, tenemos que hablar sobre la cuenta Henderson, están reportando errores en el módulo de pagos. La cuenta Henderson, la conocía bien, había construido la mayor parte de su módulo de pagos. De hecho, lo había construido todo yo, pero el contrato decía que Apex Solutions lo había hecho, y la factura indicaba que habían pagado $80,000 por ello, y yo no había visto exactamente nada de eso más allá de mi sueldo regular. Lo investigaré de inmediato. Derek asintió y se fue, ya hablando por teléfono, probablemente facturando a alguien por esta conversación. Me senté en mi escritorio y abrí mi correo electrónico. 47 mensajes nuevos desde ayer por la tarde, 47. La mayoría eran de clientes reenviados por Derek o por los gestores de cuentas, con pequeñas notas como, Laura puede arreglar esto, o esto es la especialidad de Laura, o mi favorita personal, Laura lo tendrá listo para el final del día. El error de Henderson era, en realidad, simple. Alguien había cambiado el nombre de una variable en una sección, pero no la había actualizado en todas partes, un trabajo descuidado. Lo arreglé en 20 minutos, lo probé, lo implementé y envié un correo electrónico confirmando que estaba resuelto. Entonces vi algo que no se suponía que debía ver. Derek me había reenviado el correo electrónico de Henderson, pero se había olvidado de eliminar el mensaje anterior de la cadena. El de nuestro departamento de facturación a él, el que decía,
reparación de error de emergencia Henderson, 3 horas de trabajo de desarrollo, facturado a $500 la hora, factura total, $1.500. 3 horas, yo lo hice en 20 minutos. Y estaban cobrando $1.500. Me quedé sentada, mirando la pantalla, haciendo cálculos mentales. Si facturaban la reparación de Henderson por $1.500 y a mí me tomó 20 minutos, eso significaba que valoraban mi tiempo en $4.500 la hora, y a mí me pagaban 19. Me temblaban las manos. Minimicé el correo electrónico y respiré hondo. Quizás así es como funcionaban los negocios, gastos generales, ¿verdad? La empresa tenía gastos, espacio de oficina, beneficios, equipos. Yo no entendía de finanzas empresariales, esto probablemente era normal, excepto que no se sentía normal. Empecé a prestar atención después de eso, a prestar mucha atención. Durante las siguientes 2 semanas, llevé un registro privado. Cada tarea que completaba, cada error que corregía, cada característica que construía, anotaba el tiempo que me tomaba. Luego esperaba para ver qué les facturaban a los clientes. Derek no era cuidadoso, reenviaba correos electrónicos sin revisar las cadenas. Los gestores de cuentas hacían lo mismo, y lentamente un patrón emergió que me revolvió el estómago. El proyecto Morrison, construí un panel de informes personalizado en 12 horas, ellos facturaron 40 horas a $500 por hora, $20.000, yo gané $228 por ese trabajo. La integración de Stackhouse, arreglé una conexión API crítica en 30 minutos, ellos lo facturaron como consulta de desarrollo de emergencia, 4 horas, $2.000, yo gané $9.50. El rediseño de Westfield, pasé una semana construyendo todo su sistema de autenticación de usuarios, ellos facturaron 120 horas, yo había registrado 38, $60.000 para ellos, 722 para mí. Estaba haciendo rica a Apex Solutions, y lo hacía por $19 la hora. El día que llegué a mi límite no fue dramático, no hubo una gran confrontación, ni un momento decisivo. Simplemente estaba sentada en mi escritorio, comiendo un sándwich que había traído de casa porque no podía permitirme comprar el almuerzo. Y Derek pasó hablando por teléfono. Sí, hombre, estoy pensando en el Ferrari, el 488. Lo sé, es excesivo, pero tuvimos un trimestre espectacular. Laura ha estado sacando proyectos como loca. Lo dijo tan casualmente, tan como un hecho. Laura ha estado sacando proyectos como loca, así que me voy a comprar un Ferrari. Me quedé sentada, con mi sándwich a medio comer olvidado, algo dentro de mí se rompió, no ruidosamente, no dramáticamente, sino de forma definitiva. Me levanté y caminé hacia la oficina de Derek, él seguía al teléfono, con los pies sobre el escritorio, riéndose de las especificaciones del motor. Llamé a la puerta abierta, él levantó la vista y me hizo una seña con el dedo. Oye, déjame llamarte de vuelta. Sí, te envío las especificaciones. Colgó. ¿Qué pasa, Laura? Necesito hablar contigo sobre mi aumento. Su expresión cambió, se volvió cautelosa. Laura, ya hemos hablado de esto, ahora mismo no hay presupuesto. ¿Sin presupuesto? Repetí lentamente. Te estás comprando un Ferrari, pero no hay presupuesto para aumentarme el sueldo. Tuvo la decencia de parecer incómodo por unos 2 segundos, luego su rostro se endureció. Laura, esas son 2 cosas completamente diferentes, mis compras personales no tienen nada que ver con las asignaciones presupuestarias de la empresa. Acabas de decir que te lo compras porque tuvimos un trimestre espectacular, porque yo he estado sacando proyectos como loca, tus palabras. No quise decir. Mira, estás sacando esto de contexto. ¿Cuál es el contexto, Derek? El contexto en el que gano $19 la hora mientras tú facturas mi trabajo a 500, el contexto en el que me dijiste hace 3 semanas que no podías permitirte darme un aumento, pero ahora te compras un coche que cuesta más que mi salario anual. Apretó la mandíbula. No entiendes cómo funcionan los negocios, Laura, hay gastos generales, hay costos operativos, hay. Ay, tú aprovechándote de mí, dije en voz baja. Y he terminado de fingir que no lo veo. Si no estás contenta con tu compensación, quizás deberías buscar oportunidades en otro lugar. Su voz ahora era fría, despectiva.
Sonreí, esa sonrisa que no llega a los ojos. ¿Sabes qué, Derek? Ese es el mejor consejo que me has dado. Salí de su oficina, volví a sentarme en mi escritorio y abrí mi portátil, busqué cómo iniciar una agencia de desarrollo de software. Esa conversación lo cambió todo porque él lo había dicho en voz alta. Me había dicho que buscara en otro lugar, me había dejado claro que me veía como reemplazable, prescindible, no digna de inversión, así que dejé de invertir en él. Esa noche, después de que Liam y Sofía estuvieran en la cama, senté a Michael en la mesa de la cocina. Necesito decirte algo y necesito que me escuches antes de que digas nada. Parecía preocupado. De acuerdo. Estoy siendo explotada en el trabajo, explotada de verdad, seriamente. Le mostré mi hoja de cálculo, todos los números, todos los proyectos, la facturación frente a lo que yo ganaba. Están ganando cientos de miles de dólares con mi trabajo, Michael, y Derek se está comprando un Ferrari mientras me dice que no hay presupuesto para aumentos. Michael se desplazó por la hoja de cálculo, su mandíbula se tensaba con cada línea. Estuvo callado por un largo tiempo, luego dijo, ¿qué quieres hacer? Quiero empezar mi propia empresa, trabajar directamente con clientes, hacer el mismo trabajo, quedarme con el dinero real que gano. De acuerdo, eso es. Él sonrió, la sonrisa de la que me había enamorado hacía 12 años. Laura, eres la persona más inteligente que conozco, si crees que puedes hacerlo, entonces puedes hacerlo, ¿qué necesitas de mí? Podría haber llorado, en cambio, lo besé y abrí mi portátil. Ayúdame a buscar un nombre. Esa noche registramos Summit Software Solutions. Michael insistió en Summit porque dijo que yo ya estaba en la cima, solo necesitaba que todos los demás lo reconocieran. Presentamos los documentos de la LLC, abrimos una cuenta bancaria empresarial y construí un sitio web en 4 días. Luego vino la parte difícil, encontrar clientes. No podía acercarme a los clientes de Apex, aún no, eso sería una demanda en potencia. Pero podía hacer contactos, podía contactar a antiguos colegas, excompañeros de clase, personas que había conocido en conferencias. Podía ofrecer tarifas competitivas que eran una fracción de lo que cobraba Apex, pero aún así, 5 veces lo que yo estaba ganando. Mi primer cliente llegó a través de un mensaje de LinkedIn. Su nombre era Vanessa, y dirigía una pequeña empresa de comercio electrónico que vendía joyas hechas a mano. Su desarrollador la había fantasmado a mitad del proyecto, y ella estaba desesperada. No puedo pagar los precios de Apex Solutions, dijo en nuestra llamada telefónica. Soy una pequeña empresa, solo necesito a alguien confiable que no desaparezca. ¿Cuál es tu presupuesto? Honestamente, quizás 2.000 por todo el proyecto, sé que probablemente es insultante. Hice los cálculos en mi cabeza, el proyecto me tomaría unas 10 horas. En Apex eso se facturaría a un mínimo de 5.000, y yo vería 190. 2.000 funciona. ¿Cuándo lo necesitas? Espera, ¿en serio? ¿En serio? Hice el proyecto de Vanessa por la noche, después de que los niños se durmieran. Me llevó 3 noches, unas 9 horas en total. Lloró cuando lo entregué, realmente lloró, dijo que había salvado su negocio, me dejó una reseña de 5 estrellas y me refirió a otros 3 pequeños empresarios. En un mes tenía 6 clientes activos, todas pequeñas empresas, todas pagando tarifas razonables, todas obteniendo trabajo de calidad. Trabajaba a tiempo completo en Apex durante el día y dirigía Summit por la noche. Era agotador, funcionaba con café, adrenalina y rencor. Pero aquí está lo interesante del rencor, es un motivador realmente poderoso. Michael ayudó en todo lo que pudo. Se encargó de las rutinas de la hora de dormir, cocinó más, y asumió responsabilidades cuando yo estaba inmersa en el código a las 11 de la noche. Liam me preguntó una vez por qué siempre estaba en mi ordenador. Mamá está construyendo algo, le dije. Como Legos, algo así como Legos, pero con ordenadores. ¿Puedo ayudar? Lo senté en mi regazo y lo dejé presionar las teclas mientras guiaba sus manos. Eres mi amuleto de la suerte, amigo. Sofía también quiso participar e insistió en ser mi asistente, lo que principalmente significaba que se sentaba a mi lado con su portátil de juguete y fingía teclear muy seriamente. A los 2 meses, algo cambió. Uno de mis clientes de pequeña empresa, un tipo llamado Tom,
que dirigía una empresa de logística, me preguntó si podía encargarme de un proyecto más grande, una revisión completa del sistema. Seré honesto, Laura, obtuve presupuestos de empresas más grandes, Apex Solutions incluida. Querían $180.000. ¿Cuánto cobrarías? $180.000. Sabía exactamente cómo Apex manejaría ese proyecto, me lo asignarían a mí. Yo lo haría en quizás 200 horas de trabajo real, ellos facturarían 500 horas y yo vería unos $3.800 en total a lo largo del proyecto. Puedo hacerlo por 60.000. Silencio al otro lado. Luego, 60.000 por el mismo alcance. El mismo alcance, mejor atención al detalle porque trabajarás directamente conmigo, no a través de gestores de cuentas. Lo tendré listo en 3 meses. Laura, si puedes lograrlo, te recomendaré a todos los que conozco. Lo logré en 2 meses y medio. Tom cumplió su palabra. De repente no solo obtenía clientes de pequeñas empresas, sino que recibía referencias de Tom a empresas medianas, empresas con presupuestos reales, empresas que estaban cansadas de pagar precios premium a grandes agencias por trabajos inconsistentes. Una de esas referencias fue una empresa llamada Innovative Dynamics, eran uno de los clientes de Apex y uno grande. Derek manejaba personalmente su cuenta. Cuando la propietaria, una mujer llamada Juliana, se puso en contacto conmigo, casi no atendí la llamada, era demasiado arriesgado, pero la curiosidad ganó. Seré directa, dijo Juliana. No estamos contentos con Apex, hemos estado trabajando con ellos durante 2 años y la calidad ha disminuido. Los proyectos se retrasan, los errores son constantes y sus precios siguen aumentando. Tom me mostró lo que hiciste por su empresa, estoy interesada. Juliana, agradezco eso, pero necesito ser transparente, actualmente trabajo para Apex. Aceptarte como cliente mientras estoy empleada allí podría complicarse. ¿Y si no estuvieras empleada allí? Mi corazón dio un salto. ¿Qué? No somos el único cliente de Apex que está descontento, he hablado con otros, si te independizaras, realmente te independizaras, creo que tendrías mucho interés. Ciertamente te traspasaríamos nuestro contrato. Le dije que lo pensaría, luego contacté a Tom. ¿Hablaste con Juliana de mí? Sí, espero que esté bien. Se estaba quejando de Apex en un evento de networking y mencioné que habías hecho nuestra revisión por 1/3 de lo que Apex había cotizado, estaba muy interesada. Tom, ella es cliente de Apex, si la tomo es competencia directa. Entonces, ¿eres mejor que Apex? ¿Por qué deberían seguir cobrando por un trabajo deficiente? Tenía razón. Pasé la siguiente semana haciendo algo arriesgado. Me puse en contacto con otras personas de mi red que sabía que trabajaban con clientes de Apex, no para cazarlos furtivamente, solo para escuchar. Y lo que escuché fue revelador, Apex tenía un problema de reputación. Habían crecido demasiado rápido, asumido demasiados clientes y la calidad se había desplomado. Pero cobraban precios premium basándose en su antigua reputación, y los clientes se estaban frustrando. Varias personas mencionaron que estaban buscando activamente alternativas, hice una lista muy cuidadosa y estratégica. Empresas que ya estaban descontentas con Apex, empresas que de todos modos estaban considerando irse, empresas donde no estaría robando clientes tanto como ofreciendo un salvavidas. Luego actualicé mi sitio web de Summit Software Solutions, agregué los proyectos que había completado, añadí testimonios, lo hice parecer profesional y establecido, y luego renuncié a mi trabajo en Apex. Bueno, no de inmediato, primero necesitaba una red de seguridad. Fui a Juliana con una propuesta, si dejo Apex y te tomo como cliente necesito un contrato. Algo que valga la pena el riesgo, ¿qué estás pensando? Un contrato de 6 meses, $60.000, me encargaré de todas tus necesidades actuales de desarrollo, proporcionaré soporte, solucionaré el atraso de problemas que Apex te ha dejado. Ella ni siquiera dudó, hecho. Me puse en contacto con otras 2 empresas de mi lista, ambas aceptaron contratos. Entre las 3, tenía $190.000 en ingresos garantizados por 6 meses, más de lo que ganaría en 4 años en Apex. Pero aquí está la realidad que nadie te cuenta. Tener contratos firmados y tener dinero en tu cuenta bancaria son 2 cosas diferentes. Durante los 4 meses que había estado dirigiendo Summit de forma paralela,
había ganado aproximadamente $18.000 en total. Suena a mucho hasta que te das cuenta de que cada centavo volvía directamente al negocio. Pagué las tarifas de registro de la LLC, la licencia comercial, el alojamiento del sitio web, el seguro de responsabilidad profesional, el software de contabilidad, el abogado que revisó mis contratos y el pequeño fondo de emergencia que destiné para los impuestos. Mi cuenta bancaria personal tenía unos $1.200, la misma cantidad que siempre había tenido. Todavía no me pagaba a mí misma, no podía. Cada dólar que Summit ganaba se estaba reinvirtiendo para hacer que Summit fuera legítimo, profesional y listo para escalar. Michael y yo seguíamos viviendo enteramente de su salario, estirando cada dólar, tal como siempre lo habíamos hecho. La diferencia era que ahora tenía 2 trabajos a tiempo completo y no tenía nada que mostrar excepto documentos legales y un sueño. Por eso esos 3 grandes contratos importaban tanto. Por eso necesitaba la red de seguridad antes de poder saltar, porque no estaba saltando con ahorros. Estaba saltando con deudas, esperanza y un sitio web que parecía más exitoso de lo que realmente era aún. Redacté mi carta de renuncia un domingo por la noche. Michael la leyó y dijo, ¿de verdad vas a hacerlo? Sí, de verdad lo haré. Estoy orgulloso de ti. El lunes por la mañana, dejé a los niños en la escuela, conduje hasta Apex y aparqué junto al lugar habitual de Derek. Él todavía no estaba allí, entré, empaqué mi escritorio y esperé. La hierba no siempre es más verde. Apareció a las 9:30, tarde como de costumbre. A través de la ventana, lo vi entrar al estacionamiento en su Ferrari rojo cereza, el que acababa de comprar, el que podía permitirse gracias a los trimestres espectaculares. Trimestres espectaculares construidos sobre mi trabajo. Recogí mi carta de renuncia y mi caja de artículos personales y salí. Ahí es donde empezó todo, yo de pie en el estacionamiento, él admirando su coche, yo entregándole mi renuncia. Renunciando con efecto inmediato. Derek negó con la cabeza. Laura, vamos, no seas precipitada. Si se trata de dinero podemos hablar. Me dijiste hace 3 semanas que no había presupuesto para aumentos. Bueno, quiero decir, no aumentos significativos, pero quizás podamos encontrar un poco de margen, que te haría feliz, 22 la hora, 23. Volví a mirar el Ferrari, y luego a Derek. Facturas mi trabajo a $500 la hora y me pagas 19, acabas de comprar un coche que cuesta más de lo que ganaré en años, y me ofreces $23 la hora. Su cara se puso roja. Eso no es justo, Laura. No entiendes los gastos generales de un negocio. Hay costos que no ves. Lo entiendo perfectamente, por eso me voy. ¿A dónde? ¿A otra agencia? Déjame adivinar, alguien te ofreció 25 la hora y crees que es una gran mejora. Él se rió, realmente se rió. Buena suerte, ya verás, la hierba no siempre es más verde. Sonreí, la misma sonrisa de antes, la que no llegaba a los ojos. No voy a otra agencia, Derek, he montado la mía propia. La risa se le murió. ¿Qué dices? Summit Software Solutions, la he estado dirigiendo durante 4 meses, ya tengo 6 meses de contratos firmados, $60.000 y subiendo. Me miró fijamente. No puedes hacer eso, es un conflicto de intereses, probablemente sea ilegal. Usaste recursos de la empresa, tiempo de la empresa. Usé mi propio portátil, mi propio tiempo fuera del horario laboral, lo comprobé, es completamente legal. Incluso hice que un abogado revisara todo. Apretó la mandíbula. Bien, de acuerdo. Ve a dirigir tu pequeño negocio secundario, a ver hasta dónde llegas. Pero no vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de lo difícil que es en realidad. Me di la vuelta para irme, pero me detuve. Una cosa más. Innovative Dynamics está trasladando su contrato a mí. También lo hacen Northridge Solutions y Cascade Enterprises. El silencio fue ensordecedor. Eran 3 de las cuentas más grandes de Apex, combinadas, probablemente representaban el 40% de la cartera de Derek. No puedes, dijo, pero su voz era débil. Nos robaste clientes, eso es procesable. Te demandaremos. No son tus clientes, Derek, son empresas que eligieron trabajar con Apex y ahora eligen no hacerlo.
No robé a nadie, ellos me contactaron, ya estaban descontentos con tu servicio. Revisa tus contratos, no hay cláusulas de no competencia con clientes. Recuerda, tu equipo legal dijo que eran inaplicables. Había hecho mi tarea, había hecho que un abogado revisara cada conversación, cada correo electrónico, cada contrato, había sido cuidadosa, metódica. No había infringido una sola regla. La cara de Derek pasó de roja a morada. No tienes idea de lo que has hecho. Esas cuentas valen cientos de miles de dólares. Sé exactamente lo que valen, por eso les di un mejor servicio por mejores precios. Eso se llama capitalismo, Derek, lo aprendí observándote. Me subí a mi coche y me marché. Mis manos temblaban tanto que tuve que parar 2 cuadras más adelante y simplemente respirar. Realmente lo había hecho, había renunciado, lo había confrontado, había quemado los puentes y sembrado la tierra de sal. Mi teléfono sonó, era Michael. ¿Cómo fue? Creo que acabo de hacerme un enemigo para toda la vida. Bien, se lo merece. Ven a casa, me tomé el día libre, vamos a celebrar. Cuando llegué a casa, había globos en la cocina. Liam y Sofía deberían haber estado en la escuela, pero Michael los había recogido temprano. ¡Sorpresa! Gritó Sofía. Papi dijo que hiciste algo muy valiente. Liam me abrazó la pierna. ¿Ya no estás cansada, mami? Lo levanté. Todavía estoy cansada, amigo, pero ahora es un cansancio bueno. Comimos pastel. Michael había encargado un pastel personalizado que decía, día de lanzamiento de Summit Software Solutions en glaseado azul. Era excesivo y perfecto, y exactamente lo que necesitaba. Esa tarde, mientras los niños veían una película, me senté con mi portátil y revisé mi correo electrónico de negocios. Había 3 nuevas consultas. Una era de una empresa de la que nunca había oído hablar, las otras 2 eran referencias de Juliana. Ya está empezando, le dije a Michael. ¿Qué son las referencias? El boca a boca, la gente me está encontrando. Él me besó la parte superior de la cabeza. Serían estúpidos si no lo hicieran. Los siguientes meses fueron un borrón. Contraté a una asistente a tiempo parcial para que se encargara de la programación y las facturas, luego contraté a otro desarrollador, un tipo llamado Kate, que había sido despedido de su trabajo en una agencia y estaba desesperado por trabajar. Le pagué $40 la hora, el doble de lo que yo había ganado en Apex. Casi lloró cuando se lo dije. La mayoría de los lugares ofrecen 30, y eso si tienes suerte, dijo. Yo no soy la mayoría de los lugares. Kate era bueno, realmente bueno. Juntos eliminamos el atraso, Innovative Dynamics estaba encantada. Extendieron su contrato y aumentaron el alcance. Northbridge nos refirió a 2 empresas hermanas, Cascade dejó una reseña brillante en nuestro sitio web. Luego todo casi se vino abajo un miércoles por la noche a las 8:47. Estaba acostando a Sofía cuando mi teléfono empezó a sonar, Juliana de Innovative Dynamics. Contesté de inmediato. Laura, tenemos un problema grave. Todo el sistema de pagos acaba de colapsar, estamos hablando de un fallo total. Tenemos transacciones en cola por valor de más de $200.000 y nada se está procesando, nuestros clientes están recibiendo mensajes de error. Estamos perdiendo dinero cada minuto que esto está caído. Se me encogió el estómago. Estaré en ello en 5 minutos, déjame llegar a mi ordenador. Besé a Sofía para darle las buenas noches, bajé corriendo y abrí mi portátil. Michael apareció en la puerta, levanté una mano. Emergencia mayor, el sistema de pagos de Innovative Dynamics se cayó. Su rostro se puso serio, asintió y desapareció. Lo escuché decirles a los niños que mamá tenía que trabajar. Me conecté al sistema de forma remota, lo que vi me heló la sangre. Esto no fue solo un fallo, toda la arquitectura de la base de datos había sido corrompida. Las tablas de transacciones arrojaban errores, las conexiones API estaban agotando el tiempo. Esto era catastrófico. Mi teléfono volvió a sonar. Juliana, Laura, necesito una respuesta honesta. ¿Puedes arreglar esto esta noche? Porque si no podemos procesar pagos por la mañana, tendremos que cerrar operaciones.
Y acabo de recibir una llamada de Derek de Apex, de alguna manera se enteró de nuestra situación. Está ofreciendo desplegar a su equipo de inmediato para arreglarlo. Derek, por supuesto, ve tener conexiones en Innovative Dynamics que le están proporcionando información. Estaba rondando como un buitre. ¿Qué le dijiste? Le dije que le devolvería la llamada en 20 minutos. Laura, confío en ti, pero este es mi negocio entero, necesito saber que puedes manejar esto. 20 minutos. Tenía 20 minutos para evaluar un fallo catastrófico y convencer a Juliana de que podía arreglarlo antes de que ella regresara a Apex. Dame 15 minutos, que llamaré con una evaluación completa y un cronograma. Colgué y me sumergí en el código. Mis dedos volaron por el teclado, revisé los registros de errores. El fallo de la transacción comenzó a las 8:32 de la noche, hace 15 minutos, lo rastreé. Alguien había subido una actualización al servidor de producción, una actualización que no estaba en el flujo de desarrollo, una actualización que yo no había aprobado. Llamé a Kate. Kate, ¿subiste alguna actualización a Innovative Dynamics esta noche? ¿Qué? No he tocado ese sistema en 3 días. Alguien subió una actualización no autorizada, corrompió toda la base de datos de pagos. Eso es imposible, solo tú y yo tenemos acceso a producción. Entonces lo vi, el registro de Chemex mostraba que la actualización provenía de una antigua clave API de Apex Solutions. Un punto de integración que debería haber sido deshabilitado cuando Innovative Dynamics se trasladó a Summit, pero no lo fue, y alguien en Apex lo había usado. Derek había saboteado a mi cliente. Hice una captura de pantalla, luego me puse a trabajar. Me quedaban 13 minutos. Revertí la actualización no autorizada, luego ejecuté scripts de reparación de la base de datos. La corrupción era profunda, las tablas estaban dañadas. Tendría que restaurar desde la última copia de seguridad, pero eso significaba perder 3 horas de datos de transacciones, cientos de pedidos de clientes desaparecidos a menos que pudiera reconstruirlos manualmente. Abrí 3 ventanas de terminal más, comencé a escribir scripts personalizados para extraer los datos de transacciones corruptos y reconstruirlos en un formato limpio. Mi teléfono zumbó. 10 minutos restantes. Lo ignoré. El script de extracción terminó, tenía los datos de la transacción, pero era un desorden. Registros incompletos, referencias rotas. Necesitaba hacer coincidir clientes con pedidos, con métodos de pago, con direcciones de envío, y los datos relacionales estaban revueltos. Escribí otro script, emparejé registros por marca de tiempo e ID de cliente, hice una referencia cruzada con la base de datos de respaldo, rellené los huecos. Mi teléfono sonó, Juliana. Contesté sin dejar de teclear. Háblame, Laura. Alguien saboteó tu sistema usando una antigua integración API de Apex, ¿puedo probarlo? Lo estoy arreglando ahora, dame 30 minutos más. Derek dijo que los culparías, dijo que te verías superada y pondrías excusas. Revisa tus registros de acceso, verifica el historial de Chemex. La actualización no autorizada provino de las credenciales API de Apex a las 8:32 de la noche, eso es 15 minutos antes de que tu sistema se cayera. Tengo capturas de pantalla. Silencio. Entonces envíamelas. Envié las capturas de pantalla mientras mis scripts seguían ejecutándose. Revisa tu correo electrónico. Verás que no lo estoy inventando, Derek sabía que tu sistema iba a fallar porque él lo causó. Luego te llamó ofreciéndose a arreglarlo, está tratando de recuperarte creando una crisis que solo él puede resolver. Más silencio. Él no haría eso es ilegal, eso es sabotaje. Es absolutamente sabotaje. Y cuando arregle esto en los próximos 25 minutos, tendrás todas las pruebas que necesitas para emprender acciones legales si quieres. Pero ahora mismo necesito concentrarme en la recuperación. ¿Tengo tu permiso para continuar? Sí, arréglalo. Y Laura, haz que Derek se arrepienta de esto. Colgué y ejecuté mis scripts de reparación. Los datos de las transacciones se repoblaron en tablas de base de datos limpias. Ejecuté comprobaciones de integridad, todo validado. Restauré la cola de procesamiento de pagos, probé las conexiones API, todo en verde.
Reinicié el sistema de pagos, las transacciones comenzaron a procesarse, la cola empezó a despejarse, $200.000 en pagos pendientes fluyeron con éxito. 28 minutos desde la primera llamada de Juliana. La llamé de vuelta. Estás en vivo. Todos los sistemas operativos, todos los datos de transacción preservados, cero pérdida de datos. Y tienes un rastro de auditoría completo del intento de sabotaje. La escuché teclear. Luego, Laura, estoy viendo transacciones procesándose. Oh, Dios mío, realmente lo hiciste. Te dije que podía manejarlo. Reenvía esas capturas de pantalla a tu equipo legal, lo que Apex hizo es procesable. Podrías demandarlos por daños y perjuicios. Voy a llamar a Derek ahora mismo para decirle exactamente lo que pienso de sus tácticas. Y Laura, tu factura de esta noche, factura lo que quieras, acabas de salvar mi empresa. Colgué y me recosté en mi silla, me temblaban las manos. Michael apareció con una taza de té. ¿Lo arreglaste? Lo arreglé y pillé a Derek intentando sabotear a mi cliente para recuperarlos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿El qué? Le mostré la evidencia, los registros de la API, las marcas de tiempo, el envío de código no autorizado. Eso es sabotaje corporativo, eso es criminal, eso es desesperación. Está perdiendo clientes y se está volviendo imprudente. Mi teléfono zumbó, un mensaje de texto de Juliana. Acabo de colgar con Derek, amenacé con acciones legales, lo negó todo, pero sonaba en pánico. Gracias por apoyarme. Luego otro mensaje de texto, también te estoy refiriendo a las otras 3 empresas de mi red. Necesitan saber que hay una desarrolladora que realmente se preocupa por proteger sus intereses. Luego llamó Kate. Laura, acabo de recibir un mensaje de LinkedIn de uno de mis antiguos colegas de Apex, están en caos por allí. Derek acaba de convocar una reunión de emergencia sobre una brecha de seguridad. Se dice que está buscando un chivo expiatorio. Que busque, nosotros tenemos las pruebas, tenemos la verdad. A la mañana siguiente mi correo electrónico de negocios tenía 7 nuevas consultas, todas referencias de Juliana. Todas empresas que se habían enterado de la crisis y de cómo la había manejado. Al final de la semana, el equipo legal de Derek envió una carta de cese y desista. Mi abogada me llamó riendo. Esto es basura, están intentando intimidarte, ¿quieres que les responda con tu evidencia de su intento de sabotaje? Eso los callará muy rápido. Hazlo. Lo hizo. Nunca más volvimos a saber de los abogados de Apex. Lo que sí escuchamos fue que Apex estaba perdiendo clientes a raudales. Derek tuvo que despedir a la mitad de su personal, el Ferrari fue cambiado por algo más práctico. No me sentí mal, me sentí reivindicada. Nos mudamos a una oficina de verdad, nada lujoso pero profesional. Contraté a 2 desarrolladores más y a una gestora de proyectos. Me aseguré de que a todos se les pagara bien, muy bien. El salario inicial era de 50.000 al año para desarrolladores junior, los desarrolladores senior obtenían 75.000 más participación en las ganancias. Kate me preguntó una vez por qué pagaba tanto por encima de la tarifa de mercado. Porque recuerdo lo que se sentía ser mal pagada y subestimada, le dije. Y nunca quiero que nadie aquí se sienta así. Una tarde estaba trabajando hasta tarde en la oficina cuando recibí un correo electrónico que me hizo recostarme en mi silla. Era de Vanessa, mi primera cliente, la joyera que me había pagado $2.000 y había llorado cuando le entregué su proyecto. Laura, no sé si te acuerdas de mí, pero salvaste mi negocio. Solo quería que supieras que hemos crecido muchísimo desde entonces, ahora estamos facturando más de $500.000 en ventas anuales, y es gracias a la base que construiste. Muchas gracias de verdad. La recordaba, por supuesto que la recordaba. Fue la primera persona que confió en mí cuando yo era solo un nombre en LinkedIn sin reputación. Le respondí, Vanessa, te recuerdo muy bien. Fuiste mi primera cliente, confiaste en mí cuando nadie más lo hizo. Gracias por confiar en mí, estoy muy orgullosa de lo que has construido. Eso es lo que no te cuentan sobre iniciar tu propio negocio. No se trata solo del dinero, la libertad o demostrar que la gente está equivocada. Se trata de la gente a la que ayudas en el camino, los clientes que se convierten en socios, los empleados que se convierten en familia.
Michael y yo estábamos cenando una noche cuando Sofía me preguntó qué hacía en el trabajo. Resuelvo problemas, le dije. La gente viene a mí con cosas que están rotas y las arreglo. Como un médico, como papá, algo así como un médico, pero para ordenadores. Liam, siempre el más lógico, dijo, ¿gana suficiente dinero? Michael se atragantó con el agua, intenté no reír. Sí, amigo, ganamos suficiente dinero. Bien, porque quiero una bicicleta nueva. Algunas cosas nunca cambian. Me encontré con Derek en una conferencia, estábamos en la misma sesión sobre tecnologías emergentes. Me vio y por un segundo pensé que simplemente se iría, pero no lo hizo. Se acercó. Laura. Derek. Silencio incómodo. Luego dijo, oí que a Samit le va bien. Así es. Mira, sé que las cosas terminaron mal, estaba enfadado, me sentía traicionado, pero he tenido tiempo para pensar, y tenías razón en todo. Me estaba aprovechando, lo justificaba con gastos generales y gastos empresariales, pero la verdad es que fui codicioso y lo siento. No esperaba eso, una disculpa de Derek. Agradezco que digas eso. Por lo que vale, perder esas cuentas fue una llamada de atención. Reestructuramos, empezamos a pagar mejor a la gente, enfocándonos en la calidad sobre la cantidad, somos más pequeños ahora, pero somos mejores. Eso es bueno, Derek, ¿de verdad? Él asintió. Hiciste lo que yo tenía demasiado miedo de hacer, te marchaste y construiste algo mejor. Respeto eso. Nos dimos la mano, no era amistad ni siquiera realmente perdón, pero era un cierre. Summit Software Solutions tiene ahora 22 empleados. Hemos trabajado con más de 100 clientes, desde pequeñas startups hasta corporaciones medianas. Tenemos una reputación de trabajo de calidad, precios justos y tratar bien a la gente. Todavía programo, no tanto como antes, porque dirigir una empresa lleva tiempo, pero me aseguro de seguir involucrada en los proyectos. Me mantiene con los pies en la tierra, me recuerda por qué empecé esto en primer lugar. La semana pasada una de nuestras desarrolladoras junior, una recién graduada llamada Amy, se me acercó con una pregunta. Laura, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, ¿cómo supiste que estabas lista para empezar tu propia empresa? ¿No tenías miedo? Pensé en ello, en estar de pie en ese estacionamiento, en la hoja de cálculo de tarifas de facturación, en trabajar hasta medianoche mientras mis hijos dormían, en la carta de renuncia y el Ferrari, y en el momento en que decidí que valía más. Estaba aterrorizada, le dije. Pero tenía más miedo de quedarme donde estaba, de ser subestimada y mal pagada por el resto de mi carrera. A veces el miedo a quedarse es mayor que el miedo a irse. Ella asintió. Creo que necesitaba escuchar eso. ¿Por qué estás pensando en empezar algo por tu cuenta? Ella se rió. No me encanta trabajar aquí, solo quería saber si es normal tener miedo a veces. Es completamente normal, todavía tengo miedo a veces, pero así es como sabes que estás haciendo algo que importa. Pienso en la versión de mí misma que se sentaba en ese escritorio en Apex, comiendo un almuerzo empacado porque no podía permitirse comprar. Escuchando a Derek hablar de su Ferrari. Ella también tenía miedo, miedo a irse, miedo a intentar, miedo a fallar. Pero lo hizo de todos modos. Summit Software Solutions no es solo una empresa, es una prueba. Prueba de que no tienes que aceptar ser subestimado, prueba de que la lealtad a una empresa que no te valora no sirve para nada, prueba de que a veces lo mejor que puedes hacer por tu carrera es irte y construir algo mejor. Todavía tengo esa hoja de cálculo, la que usaba para comparar mis horas con la facturación. La guardo en una carpeta de mi ordenador llamada Recordar. En los días difíciles, cuando los contratos se caen o los clientes son complicados o el estrés se siente abrumador, la abro. Miro esos números, $19 la hora frente a 500. Y recuerdo por qué me fui. Ahora estoy agradecida a Derek, no por lo que hizo, sino por lo que me mostró. Me mostró exactamente lo que no quería ser, me mostró que el éxito sin integridad está vacío. Conduzco un SUV práctico en el que caben los niños, su equipo deportivo y las compras. No es ostentoso, pero es mío. Pagado con dinero que gané valorando a la gente, no explotándola. Michael fue ascendido a jefe de cirugía, entre su carrera y la mía,
nos va mejor de lo que jamás imaginamos. Compramos una casa con un patio lo suficientemente grande para que Liam y Sofía corran. Nos tomamos vacaciones de verdad, no solo fines de semana largos. Pero lo mejor no es el dinero, ni la casa, ni las vacaciones, es el ejemplo. Sofía me dijo la semana pasada que cuando sea mayor, quiere iniciar su propio negocio y ser la jefa. ¿Por qué? Le pregunté. Porque eres feliz, mami, ahora sonríes más. Ella tenía razón, si sonrío más porque no estoy trabajando para alguien que me ve como una partida presupuestaria. No estoy haciendo rico a alguien más mientras yo lucho, estoy construyendo algo que importa con gente que respeto. Eso vale más que cualquier Ferrari. El Ferrari de Derek era un símbolo, representaba todo lo malo en la relación entre empleado y empleador. Cuando el empleador no valora al empleado, representaba la avaricia sobre la gratitud, las ganancias sobre las personas. Mi SV práctico también es un símbolo, representa un tipo diferente de éxito. El tipo construido sobre salarios justos y trabajo honesto, el tipo que te permite dormir por la noche, el tipo que hace que tu hija quiera seguir tus pasos. Si hay algo que me gustaría que alguien sacara de mi historia, es esto. Vales más de lo que te pagan. Tus habilidades tienen valor, tu tiempo tiene valor, tú tienes valor. Y no tienes que esperar a que alguien más lo reconozca, puedes reconocerlo tú mismo. Puedes exigir algo mejor, puedes negociar, puedes irte, puedes construir algo nuevo. Puedes estar de pie en un estacionamiento viendo a alguien presumir de un coche que compró con tu trabajo, y puedes sonreír porque sabes algo que ellos aún no saben, sabes que estás a punto de cambiarlo todo. Yo lo hice y tú también puedes. Esa es mi historia, de $19 la hora a dirigir una empresa exitosa. De arreglar errores en silencio a construir un equipo que cambia vidas. De ver a otra persona enriquecerse con mi trabajo a crear riqueza que puedo compartir con la gente que se lo merece. No fue fácil, hubo noches en vela, momentos de miedo y veces en las que me pregunté si había cometido un error enorme. Pero cada lucha valió la pena. Porque no estoy solo construyendo un negocio, estoy construyendo una vida. Una en la que soy valorada, respetada y tengo el control de mi propio futuro. Donde mis hijos ven que el trabajo duro da sus frutos cuando trabajas por las razones correctas. Donde mi equipo sabe que importan. Eso es éxito, no el Ferrari. Esto,